Buenos días, mi gente. El mismo moreno de siempre. El viejo aquel, ese que cree que sabe de lo que está hablando. Oye, para allá. Ahora el moreno va a hablar de ideología política. Señores, es un término demasiado fino para mí, razones por las cuales yo voy a tener que de una forma u otra sacar de abajo, como dicen algunos, para que ustedes entiendan el tópico que yo estoy tratando de comentar con ustedes en este momento. Es posible que muchos de ustedes se hagan la pregunta, ¿de dónde Ramfi Domínguez Trujillo saca esa propuesta de construir un muro en la frontera dominico-haitiano? También ustedes se preguntan, ¿pero qué es lo que le está pasando a Luis Abinader? Es que Luis no le preocupa la enorme cantidad de haitianos ilegales en República Dominicana. ¿Cómo ve? Son dos soluciones diferentes a un mismo problema. Y esas soluciones están basadas en la ideología política que motiva las propuestas electorales en cada uno de los candidatos. Claro, para este trabajo yo no lo voy a cansar mucho. Yo puedo hablarles de las diferentes filosofías políticas, pero para este trabajo yo me voy a concentrar mayormente en la filosofía liberal y la filosofía conservadora. Claro, al final de este video yo tengo un listado en la cual yo hago una descripción de cuál es la ideología política detrás de cada uno candidato. Pero antes de yo llegar a esa parte, simplemente yo voy a hablar con ustedes sobre eso que se llama una ideología política. Para aquellas personas que estaban esperando algún tipo de comentario en relación a algún evento político que sucedió en República Dominicana, simplemente en este momento yo me voy a concentrar mayormente de hablar de política de una forma más general. Yo sé que muchas de las personas que visitan este canal vienen buscando algún tipo de información de cómo le está yendo a su candidato presidencial y es normal. Pero en este tipo de canal, en la cual mayormente se habla de política, algunas veces yo hablo de tópicos en la cual están incluidos todos los aspirantes a la presidencia como una forma de que los votantes tengan una idea cuáles son las razones que están detrás, primero de la propuesta política de los candidatos, pero también el por qué determinado votante siguen cierto tipo de candidato. Claro, cuando se hable de una filosofía liberal y una filosofía conservadora, los liberales son partidarios de la filosofía política del liberalismo, que aboga por la libertad individual ante todas las cosas, mientras que los conservadores siguen una corriente de pensamiento llamada conservadurismo, que defiende principalmente el mantenimiento de las tradiciones en la sociedad. Claro, con esta definición ustedes como que tienen una idea. ¿Cuál es la idea? Que simplemente cuando se habla de un tipo de filosofía liberal, estamos hablando de las libertades públicas, en la cual se abre la puerta para que todo el mundo haga lo que yo quiera, utilizando un término popular. Cuando se habla de un tipo de filosofía conservadora, estamos hablando de aquel tipo de filosofía en la cual se quiere mantener el status quo. La gente no quiere cambiar, la gente quiere que las instituciones sean todas las mismas, la gente quiere que se mantengan los mismos elementos culturales, los elementos sociales, las clases sociales. En pocas palabras, cuando se habla de una filosofía conservadora, se apuesta no al cambio, sino al status quo. Claro, hay también, cuando se habla de cualquier tipo de filosofía política, existe lo que se llama filosofía que llegan en ambos extremos. Yo puedo hablar de una filosofía de izquierda y de una filosofía de derecha, de una filosofía liberal y de una filosofía conservadora. También yo puedo hablar de una filosofía moderada o centrista, pero mayormente en América Latina y el Caribe existen filosofías en la que ambos extremos son la filosofía dominante. Cuando hablamos del caso específico de la tiranía trujillita, estamos frente a un tipo de filosofía de extrema derecha. Cuando hablamos, por ejemplo, de la filosofía del castrismo, estamos hablando de un sistema izquierdista de extrema izquierda, lo que la gente le llama comunismo. Claro, en este momento la palabra comunismo simplemente no se utiliza y se emplea el término socialismo. Lo único que muchas naciones en Europa, ellos utilizan el término socialismo no como sinónimo de comunismo, no, como sinónimo de liberalismo o filosofía liberal.
Claro, existe una gran diferencia entre lo que es un individuo liberal y lo que es un individuo conservador. Claro, cuando se habla de un individuo liberal, la intención de los liberales es crear un ambiente donde todos los integrantes de la sociedad tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y poder generar en un ambiente competitivo en el proceso de la sociedad. También, los liberales abogan por un Estado de Derecho guiado por una constitución y con división de poderes que serán definidos a través de elecciones donde participen las personas libres. Así impiden el ejercicio arbitrario del poder. Claro, por el contrario, cuando se hablan de los conservadores, nos referimos a aquellas personas que abogan por el mantenimiento de las tradiciones, los valores y la religión en la sociedad para conservar la estabilidad. El bienestar de la familia y la religión son pilares fundamentales del conservadurismo como corriente política al partir. De ahí surgen los planteamientos en el área política y social. En el ámbito económico, los conservadores son proteccionistas y nacionalistas. Defienden la producción nacional y el derecho a la propiedad privada. Pero ¿cuáles son esas diferencias fundamentales entre un conservador y un liberal? De conservadores y de liberales. Realmente yo estoy haciendo este tipo de comentarios porque alguien que visite este canal me pidió que hablara sobre cuáles son las diferencias ideológicas entre un individuo conservador y un individuo liberal. Y yo siempre he creído en el conocimiento político como un mecanismo en la cual los individuos pueden emplear al momento de que ellos van a votar por un candidato determinado. En República Dominicana, tradicionalmente la mayoría de los dominicanos no toman en cuenta la filosofía política detrás de la propuesta política de los aspirantes a la presidencia. Por eso es que muchas veces el desencanto llega después que esa persona llega a la presidencia, porque los votantes en muchos casos no entendieron y no conocieron, y la clase política como mecanismo de manipulación política no le explicó cuál es la ideología, primero partidaria y segundo que motiva cada una de las propuestas y soluciones al país que ellos están ofreciendo. Ahora mismo, cuando se habla de la República Dominicana, yo te podría decir que casi en un 90%, el pueblo dominicano es mayormente un pueblo conservador. Si ustedes analizan la historia de la República Dominicana, la gran mayoría de los gobiernos que nosotros hemos tenido desde la fundación de la nación, una gran mayoría han sido gobiernos conservadores. Y aquel tipo de gobierno liberal nada más duró 7 meses, que fue ese gobierno de Juan Bosch. Y producto de que estaban en una sociedad conservadora, al pobre Juan Bosch lo que le quedaron fue, nada más le dieron 7 meses y para afuera. Porque las ideas liberales simplemente no fueron aceptadas por ese elemento conservador que existe dentro de los grupos de poder y los grupos de facto en República Dominicana. Claro, mucha gente dirá, no, que eso fue una intervención de los Estados Unidos producto de la lucha que existía entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos por el control de América Latina, una lucha ideológica entre lo que algunos llaman el sistema capitalista o la democracia en contra del socialismo y la limitación de los derechos fundamentales de la persona. A Juan Bosch, creo yo, que esa fue la excusa que se utilizó para que el gobierno nada más durara 7 meses. Pero yo te puedo decir que el primer gobierno más liberal que tuvo la República Dominicana fue el gobierno del expresidente Juan Bosch, razones por las cuales el pobre lo derrumban. Claro, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno conservador y un gobierno liberal? ¿O cuál es la diferencia entre un político liberal y un político conservador? Al principio de este video es posible que ustedes hayan visto el título que dice: ¿es Ramfi Domínguez Trujillo un político conservador o es Ramfi Domínguez Trujillo un político
liberar. Yo estoy haciendo esto porque yo sé que la gran mayoría de las personas que visitan este canal, ellos simpatizan por el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo, y este tipo de trabajo simplemente le abre una ventana a aquellas personas para que entiendan por qué ellos siguen a Ramfi Domínguez Trujillo. ¿Qué filosofía tiene Ramfi Domínguez Trujillo? Al final de este video yo le voy a decir, pero es posible que ustedes, con los ejemplos que yo voy a ir leyendo, ustedes van a ir encasillando a Ramfi Domínguez Trujillo si él es liberal o él es conservador. Claro, cuando se habla de un candidato liberal, el Estado de Derecho no intervencionista que garantice la libertad individual y la igualdad de todo ante la ley. Cuando hablamos de un Estado conservador, el Estado que actúe siempre que la sociedad lo necesite. Cuando se habla de política económica, un liberal le gustan las regulaciones para proteger la producción nacional. Por el contrario, un conservador, él le gusta el libre comercio, donde no haya regulaciones para incentivar la iniciativa primaria. Cuando se habla del gasto público, un liberal, el gobierno debe garantizar el bienestar colectivo siempre que sea necesario. Un conservador, por el contrario, cree en la reducción de los gastos del gobierno y de su programa de asistencia social. Cuando se habla de ese gran problema que existe en este momento, y es sobre el aborto, si tú eres un político liberal, tú estás a favor del aborto en determinadas circunstancias. Por el contrario, si tú eres un político conservador, tú estás en contra del aborto. Cuando se habla de los derechos de los homosexuales, si tú eres liberal, tú estás a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos individuales. Si tú eres conservador, tú estás en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es posible que esta diferencia en cuanto a la característica entre un conservador y un liberal simplemente le den una especie de glue, como dice el norteamericano, en la cual ustedes pueden encasillar la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Claro, para ayudarle a ustedes como una especie de orejita, tengan algo en consideración. Ramfi Domínguez Trujillo se crió dentro de los Estados Unidos de una familia conservadora. ¿Qué le dice a ustedes? Que Ramfi Domínguez Trujillo es conservador por influencia familiar. Pero también él es conservador porque quizá él vio que ese tipo de política es lo que más a él le conviene como persona, como individuo, partiendo de los valores, ya sean culturales, sociales, pero también religiosos, que más se adaptan a lo que él busca. Razones por las cuales cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, ustedes pueden compararlo un poquito con la figura de Donald Trump. Donald Trump, dentro del contexto político norteamericano, realmente es un individuo cuya política es conservadora, y en algunos casos es una política que es conservadora hacia el extremo. Claro, cuando se habla de ese tipo de política, mucha gente lo considera como un extremista que está gobernando la nación de los Estados Unidos en este momento. ¿Y cuáles son una de las características de la política de Donald Trump? Simple: la reducción del gasto del gobierno, el incremento en la lucha contra la criminalidad, el parar cualquier tipo de inmigración legal o ilegal como una forma de preservar el statu quo. Pero también existe cierta similitud, porque cuando se habla de la figura de Donald Trump, él quiere simplemente construir un muro en la frontera méxico-americana. Como ve, entre Ramfi Domínguez Trujillo y Donald Trump existen ciertas semejanzas. Ahora, la única diferencia que yo creo que existe entre Ramfi Domínguez Trujillo y Donald Trump es que Donald Trump realmente él no es un político conservador. Donald Trump lo que es simplemente, vamos a ser francos, lo que es un oportunista que está utilizando la filosofía del conservadurismo como una forma de mantenerse en el poder. Ramfi Domínguez Trujillo, él es conservador por naturaleza, por aprendizaje y por herencia familiar. Yo estoy seguro que en este momento ustedes tienen una idea dónde yo voy a poner la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Y Ramfi Domínguez Trujillo, desde mi punto de vista, él sigue una ideología conservadora.
Claro, no estoy hablando de esa ideología conservadora en la cual es ultraconservadora, no. Él es un individuo conservador con ciertas inclinaciones a eso que le llaman un sistema económico globalizado. Eso le da a usted una idea de cómo Ramfi Domingo piensa y de dónde salen cada una de sus propuestas políticas y por qué Ramfi Domínguez Trujillo, diferente a Luis Abinader, él siempre mantiene el mismo discurso de que él no quiere hacer ningún tipo de alianza política con los llamados partidos tradicionales. Es una de las características de un político conservador, contrario a Luis Abinader, que simplemente tiene un posicionamiento político moderado, no liberal, no, moderado, lo cual le da la capacidad de hacer cualquier tipo de alianza política, porque él es un político pragmático. Claro, cuando se habla de la clase política en República Dominicana en los últimos 50 años, desde mi punto de vista, quizá yo esté equivocado, ustedes me lo pueden dejar saber en sus comentarios si ustedes creen que yo cometí un error o yo estoy en lo correcto. Cuando se habla de los políticos dominicanos que profesan un tipo de ideología liberal, yo tengo que mencionar la figura de José Francisco Peña Gómez. Tengo que mencionar al profesor Juan Bosch. Tengo que mencionar a Guillermo Moreno. Tengo que mencionar a Luis Abinader, aunque dije anteriormente que él es como medio moderado. Él está como en el medio ahí entre conservador y liberal. También tengo que hablar de la figura de Milagro Ortiz Bosch. Y también tengo que hablar de Guido Gómez Mazara. Claro, cuando se habla de los políticos dominicanos, lo cual yo creo, siguen una filosofía conservadora. Yo tengo que mencionar la figura de Joaquín Balaguer, tengo que hablar del expresidente Leonel Fernández, tengo que hablar de Kiki Antún del Partido Reformista, tengo que hablar de Antonio Guzmán, el fenecido expresidente de la República que se dio un tiro. Tengo que hablar de la figura de Miguel Vargas. Tengo que hablar de Vinicito Castillo. Tengo que hablar de Danilo Medina. Y como le dije anteriormente, yo tengo que incluir a la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Claro, hay algo que hay que entender. Cuando se habla de liberales versus conservadores, eso es simplemente un postulado filosófico de cómo resolver los desafíos que tiene determinada nación. Ambos grupos o ambas filosofías tienen sus cosas buenas y tienen sus debilidades. Y en algunos casos ambas filosofías se entrelazan. Algunos aspectos del liberalismo son empleados en un estado conservador y algunas veces en un estado conservador son empleados algunos aspectos del liberalismo. Como ve, es simplemente una forma diferente que tienen los políticos de cómo resolver los grandes desafíos de la nación y hacia dónde se debe dirigir la nación dominicana y cómo debe ser tratada la población dominicana, en la cual el tipo de ideología política sobre el que se basa ese aspirante a la presidencia es sumamente importante al momento que él llega a la presidencia de la República, porque cada una de sus propuestas, cada una de sus decisiones, cada una de las leyes y cada una de las disposiciones que él toma van a estar basadas mayormente en la ideología política que controla lo que es su vida. Existe una relación entre el comportamiento político de un candidato a la presidencia y la propuesta y el comportamiento político de los seguidores. En algunos casos existen muchos seguidores que siguen determinado líder político y ideológicamente no son iguales. Hay muchos aspirantes a la presidencia que tienen seguidores que si ellos son como aspirantes a la presidencia conservadores, hay individuos que son liberales que lo apoyan. De la misma manera, hay individuos que tienen una filosofía liberal y hay elementos conservadores que lo apoyan. Ese tipo de elementos que se entrecruzan algunas veces es lo que algunos llaman los llamados votantes moderados. Y en este momento, cuando se habla de los Estados Unidos, los votantes moderados que ni están inclinados 100% hacia la filosofía liberal o hacia la filosofía conservadora, la mayoría están en el centro. Y en los Estados Unidos, básicamente, casi el 50-55% de los votantes
es una población moderada. Por eso es que ustedes ven que en muchas elecciones hay un año que la balanza se inclina hacia este lado o la balanza se inclina hacia este lado. Muchas veces nosotros llamamos a ese tipo de votantes independientes. Por el contrario, en República Dominicana la gran mayoría de los votantes dominicanos, a ellos no les importa la filosofía política de un aspirante a la presidencia, porque en última instancia casi el 90-85% de la población tiene un comportamiento que puede ser considerado como conservador. Aunque cuando ustedes hacen un análisis político de las ambiciones, de la necesidad de cambio y las aspiraciones de la mayoría de los dominicanos, ellos de una forma u otra se inclinan hacia la filosofía liberal. Señores, no les quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de comentario les sirvió de algo, por favor suscríbanse, denle un me gusta y, por qué no, compártanlo. Señores, pasen un buen día.